Me vio solo como una mujer sentada en un tribunal, un blanco fácil para su arrogancia. No sabía que ese día acababa de poner sus manos sobre la directora asistente del FBI. El olor de los tribunales es siempre el mismo. Una mezcla de desinfectante barato, papel viejo y una desesperación tan rancia que casi puedes saborearla en el aire. Estaba sentada en uno de esos bancos de madera pulida, tan duros que te adormecen los huesos, tratando de pasar desapercibida. Llevaba unos vaqueros oscuros, una blusa sencilla de seda color crema y un blazer azul marino. Nada que gritara autoridad, nada que atrajera la atención. Hoy no era la directora asistente del FBI. Hoy era solo la tía Sara, esperando nerviosamente a que llamaran el caso de mi sobrina Maya. Un error estúpido, un cargo menor por vandalismo que su abogado me había asegurado que se resolvería con servicio comunitario. Pero aún así, el corazón de una tía se preocupa. Revisé mi teléfono por enésima vez, no por trabajo, sino para ver si mi hermana me había enviado algún mensaje. La pantalla se iluminó brevemente con mi fondo de pantalla. Una foto de Maya y yo en la graduación de su instituto, ambas sonriendo de oreja a oreja. Una punzada de tristeza me recorrió. Odiaba verla en este lugar. Fue entonces cuando sentí una presencia a mi lado. Levanté la vista y me encontré con un par de botas de policía negras y relucientes. Mis ojos subieron por el uniforme azul oscuro, ajustado sobre un torso corpulento, hasta la cara de un hombre de unos 40 y tantos años, con una mandíbula de bulldog y unos ojos pequeños y desconfiados. Una placa con el nombre Oficial Miller estaba prendida en su pecho. «Señora», dijo, y la palabra salió de su boca no como un signo de respeto, sino como si estuviera sucia. «¿Sabe que no se permiten teléfonos en esta área?» Su voz era un gruñido bajo, acostumbrado a la intimidación. Levanté la vista hacia las señales de la pared. No había ninguna que prohibiera el uso de teléfonos en el pasillo. Dentro de la sala del tribunal, sí, por supuesto. Pero aquí fuera era un área pública. Mi instinto, perfeccionado por años de trabajo de campo, me dijo que esto no tenía nada que ver con el teléfono. Analicé su postura. Pies separados a la altura de los hombros, una mano cerca de su cinturón de servicio, una inclinación agresiva hacia adelante. Me estaba evaluando y ya había llegado a una conclusión. Mantuve mi voz tranquila y uniforme, la misma que usaba para interrogar a sospechosos o informar a senadores. Mis disculpas, oficial. No vi ninguna señal. Solo estaba comprobando la hora. Deslicé el teléfono en mi bolso. Un movimiento lento y deliberado. Cero amenazas. Él no se movió. Sus ojos se entrecerraron un poco más. ¿Qué asunto tiene aquí? Estoy esperando a que llamen un caso familiar, respondí, manteniendo el contacto visual. Era una técnica básica. Muestra confianza, no sumisión, pero tampoco desafío. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Familiar, ¿eh? Claro, ¿acusada o familia de la acusada? El veneno en su tono era inconfundible. La suposición estaba clara. Para él, yo, una mujer negra sentada sola en un tribunal, solo podía estar aquí por una razón, y no era una buena. Sentí como una oleada de ira caliente subía por mi pecho, pero la reprimí con la misma facilidad con la que se cierra un grifo. El autocontrol era mi armadura. «Estoy aquí para apoyar a mi sobrina», dije, mi voz todavía plana. «Su sobrina», repitió, como si la palabra fuera absurda. Dio un paso más cerca, invadiendo mi espacio personal. El olor a café rancio y a superioridad emanaba de él. ¿Sabe qué? No me gusta su actitud. Creo que está causando problemas. Voy a tener que pedirle que se vaya. Parpadeé incrédula. ¿Que me vaya? Oficial, no he hecho absolutamente nada. Estoy sentada en silencio en un banco público. Le dije que no me gusta su actitud. Espetó, su voz subiendo de volumen. Algunas personas en el pasillo empezaron a mirar. Está siendo conflictiva. Ahora levántese y salga del edificio o la sacaré yo mismo. Una parte de mí,
La parte que había luchado el doble de duro por la mitad del reconocimiento durante toda mi carrera, quería ponerse de pie y desatar sobre él todo el peso de mi autoridad. Quería sacar la insignia de oro que descansaba en un compartimento oculto de mi bolso y ver cómo el color desaparecía de su cara engreída. Pero no podía. Hacerlo convertiría el caso menor de Maya en un circo mediático. La jefa del FBI intimida a un oficial local para ayudar a su sobrina. Los titulares se escribirían solos. Tenía que manejar esto como una ciudadana normal. Oficial, con todo respeto, comencé poniéndome de pie lentamente. Creo que hay un malentendido. No estoy buscando problemas. Simplemente quiero estar aquí para mi familia. El único malentendido aquí es que usted cree que tiene opción, gruñó. Y entonces hizo algo que cruzó una línea irrevocable. Extendió la mano y me agarró bruscamente por el brazo, justo por encima del codo. Sus dedos se clavaron en mi carne con una fuerza innecesaria y humillante. Se acabó la charla, vamos. Empezó a tirar de mí hacia la entrada principal. El pánico y la furia luchaban dentro de mí. El dolor en mi brazo era agudo, pero la humillación era un fuego abrasador. La gente nos miraba, algunos con pena, otros con indiferencia. Me estaba arrastrando fuera de un edificio federal como si fuera una delincuente común. Mi mente se aceleró, evaluando docenas de escenarios en una fracción de segundo. Podía gritar, podía luchar, podía revelar quién era. Cada opción tenía consecuencias catastróficas para Maya. Pero permitir que este hombre me maltratara, eso también tenía un precio. «Suelte mi brazo, oficial», dije. Mi voz era ahora un susurro helado, despojada de toda emoción excepto de una peligrosa calma. Él se rió, un sonido feo y cortante. «Oh, ahora me das órdenes. Eso es gracioso. Vas a salir de aquí de una forma u otra». Me arrastró más allá de la cafetería, acercándonos a las grandes puertas de cristal del vestíbulo. Mi carrera, mi vida, se habían basado en la moderación, en pensar 10 pasos por delante. Pero mientras sus dedos se clavaban más fuerte, arrastrándome por el suelo de baldosas pulidas bajo la mirada de docenas de extraños, supe que la moderación tenía un límite. Él no solo me estaba expulsando a mí, Sarah Jenkins, la tía, estaba agrediendo a un oficial federal de alto rango en su propio territorio. Él no sabía que estaba a punto de cometer el mayor error de su carrera, y yo estaba a punto de asegurarme de que lo pagara. Cuando llegamos a las puertas, justo antes de que me empujara hacia la calle, me planté, usé su propio impulso contra él y giré para mirarlo directamente a los ojos. Mi decisión estaba tomada. «Suelte mi brazo», repetí, pero esta vez mi voz no era la de la tía Sarah. Era la voz de la directora asistente Jenkins, la que había usado para desmantelar organizaciones criminales y mirar a los ojos a terroristas sin pestañear. Era una voz que no pedía, ordenaba. Ahora. El oficial Miller pareció desconcertado por un segundo. El cambio en mi tono, en mi postura, fue tan abrupto que le hizo dudar. Pero su arrogancia era un escudo demasiado grueso. Una risa incrédula escapó de sus labios. «O si no, ¿qué? ¿Vas a presentar una queja? Adelante, bonita. Ponte en la fila». Su mano se apretó aún más y sentí un dolor agudo que me llegó hasta el hombro. Eso fue todo. El protocolo, la discreción, la preocupación por la óptica, todo se evaporó en el calor blanco de mi furia. Ya no se trataba de Maya. Se trataba de un principio fundamental. Se trataba de un hombre con una placa que abusaba de su poder contra alguien a quien había prejuzgado por el color de su piel. «Oficial Miller», dije, mi voz cortando el aire del vestíbulo como un bisturí. «Su número de placa es el 7M482. Pertenece al precinto 3 de la Policía Metropolitana. En este momento está cometiendo un delito federal, asalto a un oficial federal. Está interfiriendo con una investigación en curso, y lo está haciendo todo frente a múltiples cámaras de seguridad». Él me miró fijamente.
Su sonrisa burlona vaciló por primera vez. La especificidad de mis palabras, la certeza con la que las pronuncié, le golpeó como una bofetada. Aún así, se aferró a su desdén. ¿Oficial federal? ¿Tú? Claro, cariño. ¿Y de qué se supone que eres oficial? ¿De la policía de la moda? Justo cuando su otra mano se movía hacia sus esposas, una voz profunda y autoritaria resonó a nuestras espaldas. Miller, ¿qué demonios está pasando aquí? Ambos nos giramos. De pie, junto a los detectores de metales, estaba un hombre alto y de cabello canoso con el impecable traje de un mariscal de los Estados Unidos. En su cadera colgaba un arma de servicio y en su rostro una expresión de irritación pura. Conocía esa cara. Mariscal Jeffe Thompson. Habíamos trabajado juntos en un grupo de trabajo conjunto contra el crimen organizado hacía un par de años. Un buen hombre, un profesional. Miller soltó mi brazo como si quemara. Se enderezó tratando de recuperar una apariencia de autoridad. Mariscal, no es nada. Solo escoltaba a esta mujer fuera del edificio. Estaba causando disturbios. Los ojos de Thompson pasaron de Miller a mí. Y entonces vi cómo sucedía. La confusión inicial en su rostro, seguida por un parpadeo de incertidumbre, y luego un amanecer de horror y reconocimiento que le vació la cara de todo color. Se quedó helado, sus ojos se abrieron como platos. Fue como ver a un hombre caer por un precipicio en cámara lenta. Directora Jenkins susurró la palabra apenas audible. Luego su entrenamiento se activó. Se enderezó aún más, pero su postura ya no era de confrontación, sino de deferencia instantánea. Señora, mis más sinceras disculpas. No tenía ni idea. ¿Se encuentra bien? Este oficial la ha... No pudo terminar la frase. La cabeza de Miller giraba de un lado a otro entre el mariscal y yo, su cerebro tratando de procesar la palabra que acababa de oír. Directora. El engranaje en su mente chirrió, se atascó y finalmente encajó con un ruido sordo y aterrador. Pude ver el momento exacto en que comprendió la magnitud catastrófica de su error. Su piel adquirió un tono pálido y enfermizo. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Ignoré a Miller por completo, como si ya no fuera más que un mueble en la habitación. Mi atención estaba fija en Thompson. Me froté el brazo, donde ya se estaban formando las marcas rojas de los dedos de Miller. Mariscal Thompson, dije, mi voz fría y calmada, la tormenta perfectamente contenida. Estoy bien, pero me gustaría que me hiciera un favor. Cualquier cosa, directora, lo que sea, dijo él, su voz llena de una urgencia desesperada por arreglar lo que acababa de presenciar. Le di una pequeña y gélida sonrisa que no llegó a mis ojos. Mi mirada se desvió lentamente hacia el petrificado oficial Miller, que ahora parecía desear que el suelo de mármol se lo tragara entero. Lo miré directamente, asegurándome de que sintiera todo el peso de las palabras que estaban por venir, palabras que iban a redefinir el resto de su vida profesional. Mariscal, dije, sin apartar la vista del rostro sudoroso de Miller. Asegúrese de que el oficial Miller no se vaya a ninguna parte. Quiero que lo retenga en la sala de seguridad. Confisque su placa y su arma de servicio. Luego, consígame todas las grabaciones de seguridad del pasillo y de este vestíbulo de los últimos 15 minutos. Y finalmente, ponga a su capitán de precinto en mi teléfono. Tenemos que hablar. El mariscal Thompson no dudó ni un instante. Asintió bruscamente, sus ojos serios y profesionales. Entendido, directora. Se volvió hacia Miller, quien parecía haberse encogido dentro de su uniforme. La arrogancia se había evaporado, reemplazada por un miedo puro y palpable. Miller, escuchaste a la directora. Estás relevado del servicio. Acompáñame. Su tono no dejaba lugar a la discusión. Miller tragó saliva. El sonido audible en el tenso silencio del vestíbulo. Me lanzó una mirada, una súplica desesperada en sus ojos. No encontré nada en mí para ofrecérsela, ni piedad, ni compasión. Solo el frío y duro cálculo de las consecuencias.
Él había elegido su camino en el momento en que me juzgó por mi apariencia y puso sus manos sobre mí. Ahora caminaría por él hasta el final. Sin decir una palabra, Miller se desabrochó el cinturón de servicio y se lo entregó a Thompson. El pesado chasquido del plástico y el metal al cambiar de manos pareció el sonido de una puerta de celda cerrándose, mientras Thompson lo escoltaba hacia una puerta marcada como personal autorizado. Los ojos de Miller permanecieron fijos en mí, una mezcla de terror y una comprensión tardía y amarga. La pequeña multitud que se había formado se dispersó rápidamente, murmurando entre ellos, sintiendo que el drama había terminado. No sabían que apenas estaba comenzando. Saqué mi teléfono de nuevo, pero esta vez no era para revisar mensajes de mi hermana. Marqué un número de mi lista de contactos rápidos. Sonó una vez antes de que respondieran. Aquí el agente especial a cargo, David Chen. La voz de mi segundo al mando era nítida y eficiente, como siempre. «David, soy Sara», dije, caminando hacia una zona más tranquila del vestíbulo. «Tengo una situación en el Tribunal Federal del Distrito. Necesito un equipo aquí, ahora». Hubo una pausa de apenas un segundo. «¿Estás bien? ¿Cuál es la naturaleza de la situación?» «Estoy bien. Fui agredida por un oficial de la Policía Metropolitana. El mariscal de los lo tiene bajo custodia. Necesito un equipo completo de la División de Derechos Civiles y de la Oficina de Responsabilidad Profesional. Quiero que este incidente se trate con el máximo rigor, que aseguren la escena, entrevisten a todos los testigos y tomen declaración formal al mariscal Thompson. Y David, hice una pausa, mi voz bajando a un tono más grave. Asegúrate de que el fiscal de los Estados Unidos para este distrito sea notificado personalmente por ti. Dile que estaré en su oficina en 1 hora. Entendido, Sara. El equipo está en camino. Llegarán en menos de 10 minutos, respondió Chen sin una pizca de vacilación. Así trabajábamos. Eficiencia implacable. Colgué justo cuando veía a la abogada de Maya, una joven llamada señora Davis, salir corriendo de la sala del tribunal con el rostro lleno de pánico. «Sara, ¿dónde estabas? Llamaron el caso de Maya hace 5 minutos. El juez estaba a punto de emitir una orden de arresto por no comparecer». El mundo exterior se desvaneció y volví a ser la tía Sara. La adrenalina de la confrontación fue reemplazada por una punzada de culpa. «Lo siento mucho, señora Davis. Me retuvieron. ¿Cómo está Maya?» «Está asustada. Le dije que probablemente estabas en el baño. Logré que el juez nos diera un receso de 10 minutos. Tenemos que entrar ahora». Asentí, guardando mi teléfono y alisando mi blazer, tratando de recomponer la fachada de normalidad. Mientras seguía a la señora Davis por el pasillo de regreso a la sala del tribunal, me sentí como si estuviera moviéndome entre 2 mundos diferentes. En uno, era una de las mujeres más poderosas de la aplicación de la ley en el país, capaz de poner en marcha la maquinaria del sistema de justicia federal con una sola llamada. En el otro, era solo una tía preocupada, a punto de entrar en una sala de tribunal para suplicar clemencia por su sobrina. Entramos en la sala justo cuando el juez, un hombre de aspecto severo con gafas de montura metálica, golpeaba su mazo. «Señora Davis, espero que este receso haya sido productivo». «Sí, su señoría, mis disculpas». «La tía de mi cliente ya está con nosotros». Me senté en el banco detrás de Maya, dándole un apretón tranquilizador en el hombro. Ella se giró, sus ojos grandes y llenos de miedo. «Tía Sara, ¿dónde estabas? Pensé que no ibas a venir». «Estoy aquí, cariño. No me iría a ninguna parte», le susurré tratando de infundir en mi voz una calma que no sentía del todo. Mi corazón todavía latía con fuerza por el enfrentamiento. El juez examinó los papeles frente a él. «Muy bien, el caso del Estado contra Maya Jenkins, vandalismo de propiedad pública. La Fiscalía recomienda 30 horas de servicio comunitario y una multa de $500. Señora Davis, ¿cómo se declara su cliente?» «Culpable, su señoría», dijo la señora Davis.
Mi cliente lamenta profundamente sus acciones y está dispuesta a aceptar la recomendación de la fiscalía. Todo parecía ir según lo planeado. La tensión en mis hombros comenzó a disminuir. El juez asintió, pareciendo satisfecho. Estaba a punto de dictar sentencia cuando la puerta del fondo de la sala del tribunal se abrió con un fuerte crujido. Todos nos giramos. De pie en la puerta, con el rostro pálido y sudoroso, estaba el capitán de precinto de Miller. Y a su lado, luciendo profundamente preocupado, estaba el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, un hombre al que conocía muy bien. El fiscal me miró, luego al juez, y su expresión era una de pánico controlado. Dio un paso adelante, interrumpiendo el procedimiento. «Su señoría», dijo el fiscal, su voz resonando en la sala silenciosa. «Le pido disculpas por la interrupción, pero ha surgido un asunto urgente que requiere su atención inmediata, un asunto que involucra directamente a alguien presente en esta sala». El juez se quitó las gafas, su expresión pasando de la irritación a la intriga. «Fiscal Anderson, ¿cuál es el significado de esta interrupción? Estoy en medio de una sentencia». El fiscal Anderson, un hombre corpulento y generalmente afable cuyo rostro ahora estaba tenso como un tambor, se acercó al estrado. Mantuvo su voz baja, pero en la acústica de la sala cada palabra era perfectamente clara. «Su señoría, me acaban de informar de un incidente muy grave que ocurrió en este mismo edificio hace menos de media hora. Un oficial de la Policía Metropolitana ha sido detenido por los mariscales de UU por la agresión a un alto funcionario federal». Un murmullo recorrió la pequeña audiencia en la sala. El juez frunció el ceño. «¿Un funcionario federal? ¿Quién?» Los ojos del fiscal Anderson se encontraron con los míos por encima del hombro de Maya. Había una disculpa silenciosa en ellos. Una advertencia de que mi anonimato estaba a punto de ser espectacularmente destruido. No tuve más remedio que asentir levemente, dándole permiso para proceder. «La víctima, su señoría», continuó el fiscal, volviéndose ligeramente para que todos en la sala pudieran seguir su mirada, «es la directora asistente de la Oficina Federal de Investigación, la señora Sarah Jenkins». Señaló directamente hacia mí. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Era como si alguien hubiera absorbido todo el sonido. Maya se giró para mirarme, su boca entreabierta en un shock total. Su abogada, la señora Davis, me miró con los ojos desorbitados, como si me viera por primera vez. Pero mi atención estaba fija en el juez. Su rostro pasó por una serie de emociones en rápida sucesión. Confusión, incredulidad y finalmente una comprensión horrorizada que le hizo palidecer visiblemente. Sus ojos saltaron de mí al fiscal y de nuevo a mí. El martillo que tenía en la mano se le escapó de los dedos y cayó sobre su escritorio con un ruido sordo. La directora asistente Jenkins», tartamudeó, su compostura judicial desmoronándose por completo. «¿Está usted diciéndome, señor Anderson, que la directora asistente del FBI ha estado sentada en mi sala de tribunal todo este tiempo como espectadora?» «Así es, su señoría», confirmó Anderson. El juez me miró, y por primera vez desde que entré en esa sala me vio. No como una mujer negra anónima en el banco de atrás, sino como la persona que era. Pude ver el cálculo frenético en sus ojos mientras repasaba los últimos 10 minutos. Su impaciencia, su amenaza de emitir una orden de arresto, todo bajo la atenta mirada de una de las personas más poderosas del Departamento de Justicia. Se aclaró la garganta, su rostro enrojeciendo. «Yo veo. Mis disculpas, directora, no tenía ni idea». Se ajustó la toga, visiblemente nervioso. Se volvió hacia el caso de Maya como si fuera una brasa ardiente que ya no quería tocar. «En cuanto al asunto que nos ocupa, el caso contra la señorita Maya Jenkins», hizo una pausa, mirando los papeles como si contuvieran un código que no podía descifrar. Me puse de pie lentamente, mi movimiento atrayendo la atención de todos.
Su señoría, dije, mi voz tranquila pero resonando con una autoridad que ya no podía ocultar. Le pido disculpas si mi presencia ha causado alguna complicación. Mi única intención hoy era apoyar a mi sobrina, como un miembro de la familia. Por supuesto, directora. Por supuesto, dijo el juez apresuradamente. Miró al fiscal del distrito, un joven que parecía a punto de desmayarse. ¿Hay alguna objeción a reconsiderar este asunto? El joven fiscal sacudió la cabeza con tanta vehemencia que pensé que se le iba a salir. No, su señoría, ninguna objeción. De hecho, a la luz de todo, la fiscalía desea retirar todos los cargos contra la señorita Jenkins. La mandíbula de Maya cayó. Miró a su abogada, quien simplemente asintió, igualmente atónita. El juez golpeó su mazo con un golpe rápido y definitivo, como si quisiera terminar con esto lo más rápido posible. Caso desestimado. Sentí que Maya se relajaba a mi lado, un suspiro tembloroso escapando de sus labios. La abracé, susurrando, «Todo está bien ahora». Pero no lo estaba, no del todo. Mientras salíamos de la sala, el fiscal Anderson y el capitán de policía me esperaban en el pasillo. El capitán, un hombre de mediana edad, con un rostro curtido por la preocupación, se acercó a mí de inmediato. «Directora Jenkins, en nombre del Departamento de Policía Metropolitana, quiero ofrecerle mi más profunda y sincera disculpa. El comportamiento del oficial Miller fue inexcusable, inaceptable y no representa los valores de nuestro departamento. Será suspendido sin sueldo, con efecto inmediato, en espera del resultado de su investigación y de la nuestra. Le aseguro que se tomarán las medidas más severas posibles». Asentí aceptando su disculpa. «Gracias, capitán. Agradezco su rápida respuesta». Mi tono era profesional, pero frío. Esto estaba lejos de terminar. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de David Chen. Lo abrí y leí las dos frases que contenía. «Revisamos las imágenes de seguridad. No es la primera vez que Miller hace esto». Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto no era un incidente aislado. Esto era un patrón. Miré al capitán, luego al fiscal. El asalto a mí no era la historia completa, era solo la punta del iceberg. El oficial Miller no solo había cometido un error catastrófico al meterse conmigo. Había estado aterrorizando a ciudadanos anónimos, a personas que no tenían una insignia del FBI en el bolsillo para defenderse, y acababa de entregarme la llave para destaparlo todo. Levanté la vista del teléfono, mi expresión se endureció. «Fiscal Anderson», dije, mi voz adquiriendo un filo de acero. «Creo que nuestra conversación acaba de volverse mucho más grande. No se trata solo de un asalto, se trata de una conspiración para violar los derechos civiles. Y quiero una orden de registro para el casillero del oficial Miller y su vehículo patrulla». Inmediatamente. El fiscal Anderson ni siquiera parpadeó. «Considere lo hecho, directora». Se sacó el teléfono. «Llamaré a un juez ahora mismo para obtener la orden de registro por teléfono. La tendrá en minutos». El capitán de policía tragó saliva, el color desapareciendo de su rostro mientras comprendía las implicaciones. Una investigación de derechos civiles dirigida por el FBI sobre uno de sus oficiales era la peor pesadilla de cualquier jefe de policía. «Mi departamento cooperará plenamente, directora. Tendrá acceso ilimitado a todo lo que necesite». «Eso espero, capitán», respondí, mi mirada fija y sin concesiones. «Porque si descubro que este comportamiento era conocido y tolerado, esta investigación no se detendrá en el oficial Miller». Dejé esa amenaza flotando en el aire y me volví hacia mi sobrina. Maya todavía me miraba con una mezcla de asombro y confusión. «¿Tú eres la jefa del FBI?» Le dediqué una pequeña y cansada sonrisa. «Directora asistente, y es una larga historia. Vámonos de aquí». La rodeé con el brazo y la guié hacia la salida, dejando atrás a los dos hombres que se apresuraban a lidiar con las consecuencias. Una vez que estuvimos en el aire fresco de la calle, Maya finalmente habló. «Tía Sara, lo siento mucho. Todo esto
Por mi culpa. La detuve y la hice mirarme. No, cariño, nada de esto es tu culpa. Cometiste un error tonto y estabas dispuesta a enfrentar las consecuencias. Lo que pasó ahí dentro no tuvo nada que ver contigo y todo que ver con un hombre que ve el mundo a través de un filtro de odio y prejuicio. Simplemente eligió a la persona equivocada para desquitarse hoy. El resto de la tarde fue un torbellino. Mientras llevaba a Maya a casa, mi teléfono no paraba de sonar. Mi equipo había ejecutado la orden de registro. Lo que encontraron en el casillero de Miller fue escalofriante. Había un segundo teléfono, no oficial, lleno de mensajes de texto despectivos y racistas intercambiados con un pequeño grupo de otros oficiales. Se jactaban de arrestos basura, de intimidar a personas en barrios minoritarios y de falsificar informes para justificar sus acciones. También encontraron una colección de pequeños trofeos, joyas baratas, un reloj, un par de gafas de sol de diseño, artículos probablemente confiscados de personas que tenían demasiado miedo para denunciarlo. El asalto contra mí fue la llave que abrió la caja de Pandora. En las siguientes 48 horas, la investigación se expandió de un solo oficial a una camarilla de 6. Respaldados por las pruebas del teléfono de Miller y las imágenes de las cámaras corporales que convenientemente fallaban durante ciertos encuentros, mi equipo de la División de Derechos Civiles, trabajando con los asuntos internos de la Policía Metropolitana, construyó un caso sólido. Una semana después me senté en una sala de conferencias frente al oficial Miller. Ya no llevaba uniforme. Vestía un mono naranja de la cárcel. Su abogado se sentó a su lado, luciendo sombrío. Mi rostro era una máscara de neutralidad profesional. Señor Miller, comencé, se enfrenta a cargos federales por agresión a un oficial federal, perjurio y múltiples violaciones de derechos civiles bajo el color de la ley. Dada la abrumadora evidencia en su contra, el fiscal de los Estados Unidos está preparado para ofrecerle un trato. Sus ojos, ahora despojados de toda su anterior bravuconería, me suplicaron: haré lo que sea. Testificará contra los otros 5 oficiales de su grupo. Proporcionará un relato completo y veraz de todas las actividades ilegales en las que ha participado o de las que ha sido testigo. A cambio, la Fiscalía recomendará una sentencia en el extremo inferior de las directrices, que aún así será de un mínimo de 10 años en una prisión federal. Su abogado comenzó a protestar, pero Miller lo silenció con un gesto. Miró hacia abajo, a sus manos esposadas sobre la mesa de metal. Finalmente, asintió. Lo haré. El caso se hizo público al día siguiente. La conferencia de prensa fue un circo mediático, pero me aseguré de que el mensaje fuera claro. No se trataba del FBI vengándose de un oficial que me agredió. Se trataba de proteger a los ciudadanos a los que juramos servir de aquellos que abusan de su confianza y de su placa. Se trataba de responsabilidad. El escándalo sacudió al departamento de policía hasta sus cimientos. Los 6 oficiales fueron acusados. Miller cumplió su parte del trato, y su testimonio fue devastador. La limpieza interna que siguió fue dolorosa, pero necesaria. Unos meses más tarde, estaba en mi oficina revisando informes cuando mi hermana entró. Llevaba una amplia sonrisa. «Acabo de hablar con Maya», dijo. Terminó sus 30 horas de servicio comunitario. La miré confundida, pero los cargos fueron retirados. Mi hermana se sentó frente a mi escritorio. Lo sé, y ella lo sabe. Después de que todo se calmó, fue a ver a la abogada Davis y se ofreció como voluntaria para hacerlo de todos modos. Dijo que aunque el caso fue desestimado, su error inicial seguía siendo un error. Quería enmendarlo. Ha estado limpiando grafitis en el parque comunitario 3 fines de semana seguidos. Una oleada de orgullo me invadió, tan poderosa que me dejó sin aliento. A pesar de todo el drama, a pesar del feo recordatorio de los prejuicios que aún existen, la lección que Maya había aprendido no era sobre el poder o la influencia, sino sobre la responsabilidad personal.
Me recliné en mi silla, mirando por la ventana el monumento a Washington en la distancia. El sistema era imperfecto, habitado por personas imperfectas, pero ese día, en ese tribunal, había funcionado. Un hombre que se escondía detrás de una placa para intimidar a los vulnerables fue expuesto. No porque yo fuera poderosa, sino porque su odio lo cegó. Eligió el objetivo equivocado, y al hacerlo, sin quererlo, dio voz a todas sus víctimas anónimas. Y mi sobrina, la razón por la que estuve allí en primer lugar, había demostrado tener más integridad que el hombre que la habría juzgado a ella y a mí con una sola mirada. A veces la justicia no es solo castigar al culpable, sino ver al inocente elegir el camino correcto, por su propia voluntad. Y en ese momento eso se sintió como la mayor victoria de todas.